Buenas noches, amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas, gracias por estar en sintonía de Gente Ve Opiniones. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante, hablar de la juventud. La juventud se hace la pregunta de ahora, ¿qué sigue? ¿Qué falta? ¿Qué hay por hacer? Y eso tiene que ver con el informe de Desarrollo Humano del Salvador 2018 que se presentó hace un par de semanas. Está con nosotros Rafael Pleitez, representante residente auxiliar del PNUD. Bienvenido. Buenas noches. Gracias por tenernos esta noche con ustedes. Perfecto. Y también está Rodrigo Barraza, coordinador del informe sobre desarrollo humano de nuestro país. Bienvenido. Muy buenas noches. Gracias por la invitación a compartir con ustedes este importante tema. Perfecto. Recientemente, como lo decíamos, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, presentó el informe sobre desarrollo humano 2018. Soy joven, dice, ¿y ahora qué? Esa es la pregunta. Para iniciar con ese análisis, ¿qué les parece si vemos la nota que preparó el equipo de prensa durante esa presentación? La tomamos como punto de partida. Perfecto. Excelente. Listo, veamos la nota. Jacqueline Pérez estuvo ahí y nos cuenta cómo estuvo la presentación de este informe. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo entregó al presidente de la República el informe sobre desarrollo humano El Salvador 2018, denominado Soy joven y ahora qué, en el que llama a invertir más en la juventud y empoderarla para que el país alcance el desarrollo humano, ya que persisten las brechas de desigualdad entre este sector que representa el 30% de la población entre 15 y 29 años. Los jóvenes del país necesitan el apoyo de todas y todos. Por eso proponemos un gran pacto intergeneracional pro juventud para El Salvador. Este pacto debería asegurar los consensos políticos y fiscales necesarios para dar continuidad a las inversiones en las juventudes salvadoreñas por lo menos hasta el año 2030. El informe revela que existe una deserción escolar del 37.7%, mientras que la cobertura en educación media es baja, con una tasa de 36.8%, por lo que recomienda políticas que promuevan alternativas aceleradas con modalidades presenciales y digitales para superar esta situación. Esto incluye propuestas concretas como, por ejemplo, lograr la educación media universal. También hace un llamado a apostarle a la escuela segura mediante el fortalecimiento de una comunidad educativa ampliada en los territorios. Además, sugerimos profundizar y ampliar el enfoque integral hacia la seguridad ciudadana. Con relación al mercado laboral, revela que solo el 16.6% de los jóvenes que pertenecen a la población económicamente activa tienen trabajo decente, porcentaje que se reduce en la zona rural. El informe destaca la importancia de apoyar la transición de las y los jóvenes al mercado laboral, contar con un programa nacional de pasantías, así como con mayores y mejores opciones para la formación técnica. El documento presentado por el PNUD también confirma que la violencia es uno de los principales problemas que enfrentan las juventudes. Cabe destacar que el costo económico de toda esta violencia directa en contra de la juventud del país osciló aproximadamente entre 600 y 800 millones de dólares para el año 2017, es decir, un equivalente entre 2.4 y 3.3% del PIB. La primera encuesta de resiliencia juvenil en El Salvador determinó que existe una capacidad de la juventud de sobreponerse a las adversidades, por lo que se debe apoyar para que se convierta en protagonista de su propio desarrollo. El informe fue recibido por el presidente de la República, quien se comprometió a realizar mayores esfuerzos para superar los grandes desafíos que enfrenta este importante sector de la sociedad. Reiteramos que seguiremos invirtiendo estratégicamente para generar condiciones y oportunidades de crecimiento y abrirles espacios de participación. El Salvador está comprometido con el cumplimiento de la Agenda 2030 de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. El informe busca poner en contexto la realidad de los jóvenes en El Salvador y que sirva como punto de partida para la implementación de mayor inversión y reorientar las políticas públicas para lograr un impacto directo hacia estas poblaciones. Juventudes, bueno, juventud, divino tesoro, dice esa expresión que a veces cuando estamos muy jovencitos nos cuesta entender y que va cobrando sentido en la medida en que nos vamos volviendo mayores. Ahora, vamos a ver, Rafael, ¿por qué dedicarle un informe de desarrollo humano a las juventudes?
Bueno, esa es la gran pregunta. El PNUD, desde el año de 1990, a nivel internacional, viene sacando estos informes de desarrollo humano y partimos de un principio. Cuando se presenta este informe por primera vez, se presenta un paradigma de desarrollo que cuestiona que el desarrollo no puede reducirse al crecimiento económico, por importante que éste sea. Y hace un énfasis muy fuerte a la importancia de invertir en lo social, en la educación y en la salud. Y pone al ser humano, a la persona humana, en el centro del desarrollo. Con base en eso, nosotros afirmamos que la mayor riqueza que tiene nuestro país, El Salvador, es su gente. Y todavía somos un país joven. El 57% de la población en El Salvador tiene 29 años o menos. Y oficialmente o legalmente, la edad de ser joven es entre los 15 y 29 años. O sea que nosotros somos jóvenes en espíritu, pero legalmente no somos en ese rango de 15 y 29, que es el 30% de la población del país. Sin embargo, esta realidad va a ir cambiando porque nos encontramos en una transición demográfica. Todavía somos un país que actualmente la población que estamos en edad de trabajar y productivo somos más que las personas dependientes, es decir, de los niños, las niñas, las personas ancianas, pero hacia el 2030 eso va a ir cambiando. Eso se llama demográficamente bono demográfico y esa es una oportunidad histórica que tiene el país. Es una ventana de oportunidad, pero que no va a estar abierta por siempre. Se va a ir cerrando en el 2030. Si queremos como país aprovechar ese bono demográfico, tenemos que invertir desde ya estratégicamente más y mejor en los jóvenes. Y por eso es que enfocamos este informe en ellos. Lo mismo, Rodrigo, ¿por qué dedicarle justamente todo un informe que es pues todo un estudio? Ahí estamos viendo, si me permiten el informe para mostrárselo a la gente, es todo un estudio que para llegar a esto debe ser todo un trabajo del que ya nos van a hablar justamente. Justamente en este año, dedicarle este estudio a la juventud de El Salvador. ¿Por qué? Bueno, básicamente El Salvador ha tenido avances significativos en términos de desarrollo humano porque desde la década de 1990 hasta el año 2017, El Salvador ha avanzado de un índice de desarrollo humano de 0.529 a uno de 0.67, lo cual es un incremento de un 26% en el índice. Pero todavía estamos al umbral o a las puertas de lo que se llama el desarrollo humano alto, ¿verdad? Porque el desarrollo humano alto se estima que se alcanza cuando el índice alcanza un valor de 0.70. Entonces, El Salvador tiene esa oportunidad con esta transición demográfica que está viviendo de poder alcanzar niveles de desarrollo humano alto. Entonces, creemos que dedicar un informe a la juventud y específicamente hacer propuestas centradas en las personas jóvenes, en las dimensiones que afectan el desarrollo humano, puede ayudar a que El Salvador avance hacia ese nivel de desarrollo humano alto, que es una meta que deberíamos tener en este plazo de tiempo que vamos a vivir esta transición demográfica. Es decir, si el país quiere dar ese salto en el desarrollo humano, debemos de invertir más y empoderar a los jóvenes para poderlo dar. Justamente eso me iba a preguntar, ¿cómo este informe ayuda a esa toma de decisiones que debe hacer el país? Una de las características esenciales de este informe es que propone que para dar ese salto en el desarrollo humano debemos de invertir más en los jóvenes, empoderarlos, pero muy importante, tenemos que identificar qué grupos de jóvenes son los que se están quedando atrás en este camino del desarrollo. ¿Qué grupos de jóvenes son los que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad? Porque eso requiere una especial atención de la política pública y para poder dar ese salto. Y en ese marco, el informe reconoce que si bien es cierto, este avance que ha tenido en los últimos décadas El Salvador en desarrollo humano ha beneficiado a los jóvenes y, por ejemplo, el índice de desarrollo humano de los jóvenes es 32% mayor que la población adulta, principalmente porque los jóvenes tienen un mayor nivel de escolaridad
que sus padres, por ejemplo, tienen una mayor esperanza de vida que los que tenía su abuelo, pero hay brechas. Y entonces, por ejemplo, una brecha importante es entre los jóvenes rurales y los jóvenes urbanos. Y precisamente uno de los grupos que decimos que necesita mayor atención son los jóvenes rurales. Segundo grupo son los jóvenes que han desertado de la escuela, que están fuera del sistema educativo o en riesgo de deserción. Tercer grupo importante son aquellas mujeres que no trabajan o que no estudian, pero que realizan trabajo doméstico en la casa. Y el otro grupo importante son los jóvenes que se encuentran en proceso de insertarse al mercado laboral. Entonces, sí hay que invertir más, pero priorizar en estos 5 grupos que son los que más vulnerables o que se están más marginados. De ahí algunos programas que se han desarrollado, por ejemplo, con lo de la deserción escolar, todo esto de la educación flexible, por ejemplo. Son de las respuestas que de alguna manera este gobierno está dando ya en esa línea específica, ¿no? Y creemos de que existen muchos programas, muchas políticas que ya están siendo impulsadas, que pueden ser retomadas enfocándolas en estos grupos que nosotros hacemos énfasis. El informe lo que propone son 5 dimensiones de políticas públicas que tienen que ver con educación, con equidad, con empleo, con empoderamiento, básicamente, que es la dimensión de participación de los jóvenes, y la otra es la de convivencia y cultura de paz. En esta nueva arquitectura de políticas que el informe propone para la juventud, lo que se busca es que ellas estén enfocadas en los 5 grupos que mencionábamos y que utilicen aquellas políticas, por ejemplo, las modalidades flexibles de educación que ya permiten terminar la educación media o tener educación acelerada. Son algunos de los ejemplos que pueden ayudar a estos jóvenes a atender aquellas dificultades específicas que nosotros encontramos en ellas, ¿verdad? Otra puede ser, por ejemplo, el programa de empleabilidad y habilidades para el empleo, ¿verdad? El programa Jóvenes con Todo. La universidad en línea. Exacto. También, todos son programas que eventualmente pueden adecuarse o adaptarse a identificar dónde están estos jóvenes. El informe hace un esfuerzo por tratar de encontrar dónde territorialmente se encuentran ellos, y vemos que la incidencia es distinta a nivel de departamentos. Algunos tienen más presencia en las zonas metropolitanas, el área de San Salvador, por ejemplo. Otras tienen más presencias en el área oriental, otras en la zona norte. Entonces, lo que apostamos es a que esos programas puedan estar dirigidos a donde las juventudes se encuentran. Donde hay más riesgo, donde hay más necesidad para que ese desarrollo no sea exacto, para desigual, equiparar, ¿no?, las uh-huh. condiciones, ¿verdad? El principio de no dejar a nadie atrás es básicamente identificar estos son los grupos que están relegados en el desarrollo y que si logramos invertir en ellos, podemos lograr trascender al nivel de desarrollo humano alto. ¿Cómo sienten ustedes que recibió el informe el presidente? El presidente nos acompañó en el lanzamiento y lo recibió muy positivamente, aunque ciertamente la realidad que viven muchos jóvenes es una realidad difícil, de muchos obstáculos, sobre todo en términos de la violencia. Se reconoce de que el informe no se queda con esa parte dura que enfrentan los jóvenes, sino que señala también salidas. Y tocando ese tema, el informe enfatiza de que la realidad, la dinámica de violencia que vive el país es un obstáculo para el desarrollo humano de los jóvenes. Y los jóvenes son las principales víctimas de la violencia. Por ejemplo, en tasa de homicidios, la tasa de homicidio de los jóvenes en los últimos 10 años es 53% más alta que la población adulta. Y a eso que los niveles de tasa de homicidios en el país son elevados. Entonces, eso da una idea de lo que enfrentan los jóvenes. Sin embargo, una de las novedades que tiene este informe es que por primera vez nos acercamos a medir la resiliencia de los jóvenes. Y entendemos por resiliencia la capacidad que tenemos las personas de enfrentar y lidiar con los problemas, con las adversidades y salir adelante sin haber afectado de raíz nuestras posibilidades de desarrollo. Y en ese sentido, hicimos una encuesta donde participaron 4.320 jóvenes, se utilizó una escala que
toma valores de 1 a 5, 1 menos resiliente, 5 más resiliente, y el promedio para las personas jóvenes en El Salvador en esta escala fue de 4.37, es decir, alto. Entonces está mostrando que esta juventud, a pesar de esas adversidades, tiene una capacidad de sobreponerse a ellas y salir adelante. Si están saliendo adelante aún con estas limitantes, ¿qué sería de los jóvenes salvadoreños si tuvieran más oportunidades, si tuvieran un entorno más favorable? Y hacia eso apuntan las recomendaciones del informe. Lo que significa que nuestra juventud tiene un potencial que si lo sabemos pues, utilizar, que lo sabemos canalizar, es decir, si a pesar de las adversidades logran salir adelante, ¿qué sería si tuvieran otras condiciones? Exactamente. Y ahí en la resiliencia hay 3 componentes que se analizan, 3 elementos que son importantes compartirlos con los televidentes. Primero, son las capacidades individuales propias que tiene la persona. Pero segundo, muy importante, es el soporte, el apoyo que tiene de la familia. Y el tercer componente son el contexto, el soporte que tiene de la escuela, de la comunidad, los valores espirituales. Y entonces, por ejemplo, encontramos que los jóvenes entre 15 y 19 años son más resilientes que después de 19 años. ¿Y cuál era el factor que hacía la diferencia? La familia, el apoyo de la familia. Y esto es muy importante porque está dando un mensaje que contribuir a cambiar esta realidad y que los jóvenes puedan dar todo su potencial no es un problema solamente del gobierno, sino que es de todos. Nos tenemos que involucrar todos, las familias, las comunidades, las escuelas, las iglesias, para poder fortalecer esa resiliencia. Es decir, mientras más prolonguemos, por ejemplo, la integridad familiar, vamos a garantizar mejores condiciones. Así es, y le doy un dato que realmente es bastante duro. Uno de los grupos que hemos identificado que necesita mayor atención son los jóvenes que están en condiciones de riesgo por la violencia. Se estimó que el 49% de los jóvenes en El Salvador viven en hogares que tienen serias restricciones por los problemas de inseguridad, restricciones de poder salir libremente a la calle, movilidad, etc. De ese 49% que vive en esas condiciones, el 41% vive sin su padre ni su madre. Entonces, obviamente es una realidad muy dramática. Sí, más terrible todavía. Exactamente. Porque en última instancia, si está la familia, pues el joven se refugia en la familia, pide apoyo. Aunque es importante resaltar, ¿verdad?, que esta capacidad o este factor que nosotros explicamos a partir del cuidado de la familia no necesariamente tiene que ser en la visión tradicional de padre y madre, claro, ¿verdad?, sino que es al tener un adulto guía para el joven es lo que puede hacer la diferencia. Y en esto, digamos, sabemos la realidad que vive la familia salvadoreña, de muchos hogares que tienen padres fuera del país, pero también los docentes pueden jugar un rol importante en la orientación, sobre todo de los jóvenes que están en edad escolar, ¿verdad? Definitivamente. Ahora, ¿cómo fue el proceso de construcción de este informe? Bueno, el proceso, digamos, tomó más o menos 3 años concluir todo el esfuerzo. Tuvimos un consejo directivo que estaba conformado por la Vicepresidencia de la República y por representantes de distintos sectores de la sociedad, universidades, jóvenes, miembros de organizaciones. Entonces, con ellos tuvimos un espacio en el que debatíamos y presentábamos más o menos cuál era la orientación de cada uno de los capítulos. Además, tuvimos la suerte, ¿verdad?, de diseñar instrumentos de recolección de información donde lo que buscábamos era la voz de los jóvenes, ¿verdad?, porque el reto era cómo hacer un informe que hablara sobre los jóvenes, no desde la perspectiva de nosotros los adultos, ¿verdad? Entonces, tuvimos el diseño de las encuestas, tuvimos grupos focales, tuvimos talleres y en esto recuperamos, ¿verdad?, muchos de los datos que nosotros presentamos, sobre todo
todo de experiencias cualitativas que fueron creadas en estos espacios, ¿verdad? Entonces, fueron múltiples, digamos, fuentes de información, en algunos casos también información primaria generada por datos administrativos, otras investigaciones, y así construimos los 8 capítulos que trata el informe, que son básicamente los 3 primeros, la parte más conceptual y la parte que presenta los datos sobre inseguridad, y la segunda parte a partir del 4 que abordamos los retos del sistema educativo, del empleo, de la participación, y en el último que hacemos las recomendaciones de política pública. Ahora, ¿qué aspectos muestra el informe en cuanto a avances en el tema juventudes? Bueno, los avances más importantes están, por ejemplo, en cobertura educativa. Los niveles de escolaridad han aumentado y eso explica por qué el índice de desarrollo humano de los jóvenes es más alto que los adultos. Y ese es un avance. Ahora hay que ponerle más atención a la calidad de la educación. Y en ese sentido hay recomendaciones de hacer, por ejemplo, más pertinentes los currículos y los programas de estudio para que faciliten la inserción laboral. Ese es el otro reto que se va dando ya para tener una inserción más efectiva, porque solo el 16% de los jóvenes que están en la población económicamente activa, es decir, que están realmente buscando trabajar, tienen acceso hoy en día a un trabajo decente, es decir, un trabajo que ganan más del mínimo, que tienen seguridad social, y esa es una realidad que hay que mejorar. Por eso una de las propuestas que hacemos es hacer más pertinente los currículos, sobre todo de educación media, un programa nacional de pasantías, porque muchas veces a los jóvenes le piden experiencia y cómo la van a tener. Entonces hay que hacer ese puente que con un programa nacional muy bien articulado de pasantía puede hacer ese puente. Otros avances que tal vez vale la pena destacar son los que han habido en la institucionalidad que atiende a la juventud, ¿verdad? En el año 2008 se suscribió la mayoría de países la Convención Iberoamericana de los Derechos de las Personas Jóvenes, ¿verdad? Y en El Salvador, más o menos a partir del año 2010, 2011, se fue consolidando el Instituto Nacional de la Juventud, el cual fue creando también espacios de atención a las personas jóvenes, ¿verdad? Entonces, el informe hace también un recorrido por esta institucionalidad que atiende a los jóvenes y destaca que una forma también de empoderar a los jóvenes, ¿verdad?, es a través del Consejo de la Persona Joven, por ejemplo, ¿verdad?, que si se consolida se puede volver en una instancia importante para la participación de las personas jóvenes y de sus problemáticas, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese tipo de avances son reconocidos porque históricamente el país ha venido avanzando en la temática. Perfecto, tengo que hacer una primera pausa. Cuando regresemos, seguimos ahondando más en este informe de desarrollo humano que habla sobre la juventud. Soy joven, ¿y ahora qué? Es lo que nos plantea este informe. Una pausa, venimos con más. Gracias por seguir en sintonía de Gente de Opiniones. Estamos hablando del Informe de Desarrollo Humano 2018 que está enfocado en las juventudes. Vamos a ver, el representante del PNUD, el Sistema de Naciones Unidas en nuestro país, decía, don Cristian Salazar, decía, se requiere un pacto, un gran pacto intergeneracional para realizar y financiar las medidas que permitan que la población joven salvadoreña aproveche al máximo su potencial. ¿Por qué se requiere ese gran pacto, Rafael? Lo voy a ilustrar con un ejemplo. Actualmente la tasa neta de matrícula de bachillerato, de educación media, es del 37%. ¿Qué quiere decir eso? Que solo aproximadamente 4 de cada 10 jóvenes que tienen la edad de estar en bachillerato, es decir, entre 16 y 18 años, efectivamente están matriculados en bachillerato. Obviamente, tenemos que aumentar esa matrícula. El informe propone universalizar la educación media, pero ya el plan El Salvador Educado, que es producto del Consejo Nacional de Educación,
hacía una estimación de cuánto le costaría al país aumentar la tasa de matrícula, llevarla del 37% actual al 70% en un plazo de 10 años. Y aproximadamente por la necesidad de más maestros, aulas, materiales, etcétera, es aproximadamente 203 millones de dólares anuales. Actualmente el presupuesto del Ministerio de Educación es alrededor de 950 millones de dólares. Esto nos da un orden de magnitud de las inversiones que se requieren para implementar muchas de estas medidas. Y por eso es que se necesita, en la parte fiscal, obviamente, un acuerdo nacional, un acuerdo intergeneracional, porque es también que los adultos prioricen las inversiones en la niñez y en los jóvenes como las inversiones más estratégicas del país, y en estos recursos que son escasos, dedicarlos principalmente a ellos. Y esto no pasa solo por decisiones del Ejecutivo, ¿no? No, porque, bueno, hoy que tenemos un presupuesto que se acaba de presentar y que necesita de financiamiento para poderse equilibrar, de aprobar endeudamiento, esto significa que se va a requerir de una mayoría calificada en la Asamblea Legislativa. Es decir, que se van a requerir 56 votos, prácticamente tiene que haber un acuerdo entre varios de los partidos políticos, si no todos los partidos políticos, para poderlo lograr. Por eso es que es importante tener esos acuerdos nacionales, ese pacto de decir, bueno, cuáles son las prioridades estratégicas que tenemos como país, ya con una perspectiva de mediano y largo plazo, si queremos dar ese salto en el desarrollo humano. Y que eso es lo complicado, porque obviamente a veces la polarización y a veces estos juegos electorales, estos tiempos que igual hacen que nuestro país esté en un constante toma de decisiones políticas, hace también que a veces las prioridades se pierdan. Tuvimos la experiencia la semana anterior con respecto a la inversión que se hace en jóvenes en el tema de prevención de violencia a través de la contribución especial para este tema. Vimos cómo la asamblea se complicó ahí, tanto que el Partido Arena no quiso votar por ese presupuesto que se le da a las instituciones que tienen que ver con ese tema, ¿no? Entonces ahí es donde se vuelve complicado y requiere de que esto sea un principio rector en la toma de decisiones, ¿no te parece? En esto creo que debe haber compromiso, ¿verdad? Constancia y gradualidad. Entendemos que El Salvador tiene otras prioridades fiscales, ¿verdad? Pero es importante que este acuerdo intergeneracional que nosotros llamamos, ¿verdad?, se vaya construyendo de manera gradual y que sea constante en el tiempo y que logre priorizar sobre estas dimensiones que nosotros enfocamos, ¿verdad? Sobre todo aquellas que tienen que ver con educación y aquellas que tienen que ver con el bienestar de la juventud. A eso se refieren con la gradualidad. Con la gradualidad, ¿verdad? Que sean permanentes en el tiempo, no tienen que ser claro, todos solo, ¿verdad? Sino... Y además este país no tiene la fiscalidad. Pero lo importante es irnos, ¿no?, moviendo en la dirección correcta. Claro. Aunque sea gradual, pero en la dirección correcta. Que es el rumbo que se plantea acá. Exactamente. Yo creo que una de las contribuciones de este informe es que da evidencia bastante contundente para decir, esta es una de las prioridades importantes que el país debe de tener, invertir en sus jóvenes, y debe de hacerlo en forma sistemática, aunque sea gradual, pero hay que invertir más en ellos. Y eso depende de la gran toma de decisiones, o las grandes decisiones que se toman, mejor dicho, en espacios como la Asamblea Legislativa, ¿no? Así es. Que las fuerzas políticas deben estar enfocadas. Marca un rumbo bien claro, que no hay donde perderse, creo yo. Yo creo que el informe, entre otras cosas, ha logrado que, sea quien sea el que gane la presidencia el próximo año, está claro que la juventud debe ser una prioridad dentro de las políticas públicas. Y a la hora de pensar dentro de los jóvenes en quiénes invertir, es bien importante esta identificación que hemos hecho de señalar estos 5 grupos como los grupos más vulnerables y que deben de ser priorizados. Uno de ellos, y que creo que es muy importante decirlo, el de las mujeres jóvenes que no estudian pero que realizan tareas domésticas. Esto es importante porque viene a desmitificar un poco esta categoría denominada de los ninis, de los jóvenes que no estudian y no trabajan, porque las personas tienen la percepción cuando hablan de ninis de un joven hombre
ocioso, que no hace nada. Sin embargo, cuando uno ve las estadísticas de quienes están dentro de esa categoría, encontramos que el 77%, es decir, casi cada 8 de 10 ninis, son mujeres. Es decir, tiene rostro femenino. Y la mayoría de ellas se dedican a tareas de cuidado, no es que no hagan nada. No, Sí, lo que pasa es que está invisibilizado por la sociedad, y en promedio las jóvenes que tienen entre 16 y 24 años, que es edad escolar, dedican en promedio 35 horas a la semana. Es una jornada de trabajo. Exactamente, 5 horas menor, menor, ¿no? Entonces, es importante porque el informe viene a desmitificar un poco esta categoría, viene a decir también de que es importante un cambio cultural en El Salvador, de tener una mayor corresponsabilidad entre hombres y mujeres para las tareas del cuidado, y también de profesionalizar estas tareas, que son muy importantes. Sobre todo, pensemos el cuidado que se le debe de dar a los niños y a las niñas en sus primeros 3 años de vida, donde son sumamente importantes para su desarrollo futuro. Las decisiones que tomen los padres van a ser determinantes para la salud, la educación, el futuro de este nuevo ser. Y lo que pasa es que a veces el enfoque es equivocado, ese enfoque machista. Le ayudo a mi mujer con los niños. Y eventualmente también es importante ir viendo que el cambio demográfico va a llevar a que la población vaya envejeciendo, ¿verdad? Entonces, también en las próximas décadas El Salvador va a necesitar de personas que tengan capacidades para cuidar personas adultos mayores, ¿verdad? Entonces, hay una oportunidad ahí de que para lograr una mayor inserción, digamos, laboral de las mujeres, primero se logre esta conciliación por medio de espacios que permitan el cuidado de niños, ¿verdad? Pero también hay una oportunidad para que eventualmente las personas se vayan especializando en el cuidado de adultos mayores y encuentren ahí oportunidades laborales, ¿verdad? Un tema como importante en cuanto a estos patrones culturales que destaca el informe es la contribución en tiempo al hogar que hacen las mujeres y los hombres jóvenes, ¿verdad? Y lo que encontramos es que desde los 16 años, ¿verdad?, la contribución que hacen las mujeres jóvenes es mucho mayor y más del doble de lo que hacen los jóvenes hombres, ¿verdad? En algunos casos, las mujeres aportan un promedio de 20 horas a la semana en el grupo de 16 a 19 años y los jóvenes nada más, hombres, solo 7 horas, ¿verdad? Entonces, esta diferencia, ¿verdad?, es importante también como sociedad irlas solventando, ¿verdad? Sí, porque eso va ampliando esa brecha entre las oportunidades que tienen las chicas y las oportunidades que tienen los chicos, ¿no? Así es. El estudio también muestra, y creo que esto es importante también discutirlo, que hay una fuerte estigmatización negativa de parte de la sociedad hacia los jóvenes. En una encuesta se le preguntó a las personas con qué asocia la palabra joven, y lo que salió fue violencia, pandilla. Entonces, esa estigmatización negativa que llega a afectar incluso en la inserción laboral. En el caso de El Salvador, muchos jóvenes, además de ciertas barreras que puedan tener por nivel de educación, calidad educativa, muchos de ellos se enfrentan con barreras por estigmatización de los lugares donde viven. Si el lugar es considerado como muy riesgoso o muy peligroso, también eso les afecta en su inserción laboral. Entonces, esta es una cuestión de la sociedad, que tenemos que cambiar nuestra perspectiva sobre los jóvenes. Por eso el otro gran mensaje del informe no es solamente invertir más en ellos, sino empoderarlo para que los jóvenes se vuelvan en sujetos, en agentes de cambio positivo para las transformaciones que requiere este país. Y ahí mucho tienen que ver tenemos mucho que ver los medios de comunicación y el manejo muchas veces de la información que tiene que ver con jóvenes. Yo siempre critico esto de tenemos 2 periódicos nefastos que todos los días publican un muerto en la portada, todos los días, con titulares de lo más nefastos, con titulares de lo más patéticos. Esto me imagino que también debe ser un desafío para los medios.
Esto es un desafío para toda la sociedad, ¿verdad? Nosotros exploramos un poco el trato que se da en uno de los capítulos lo que dan los medios de comunicación a los jóvenes, pero sí, hay un capítulo para eso. a partir de investigaciones que otras personas han hecho, ¿verdad? Pero sí creemos que se necesita, ¿verdad?, que la sociedad conciba al joven como un sujeto de derecho y como una fuerza transformadora para el cambio, ¿verdad? Y en esto la participación de los jóvenes es un reto importante. Lo que encontramos es que de cada 100 jóvenes, nada más 6 participan en organizaciones artísticas, civiles, ¿verdad? Y muchas veces la mayoría no tiene que ver con participación política, ¿verdad? Entonces, uno se explica a partir de esta información por qué los jóvenes están tan alejados de la política tradicional, de los partidos políticos, porque realmente no sienten esa conexión, digamos, con los mecanismos tradicionales de participación, ¿verdad? Y esto, para solventarlo, no solo requiere del trabajo y de la responsabilidad de los jóvenes, sino de una colaboración intergeneracional, ¿verdad?, que va desde los adultos, buscar el empoderamiento y la participación de las personas jóvenes. Es decir, la oferta que hacen las instituciones políticas o instituciones u organizaciones sociales para enganchar a los jóvenes. Porque, por ejemplo, un tema que nosotros analizábamos, ¿verdad?, es que cuando en promedio se analiza el apoyo de la democracia entre jóvenes y adultos, ¿verdad?, los jóvenes muestran un nivel menor de apoyo a la democracia que las personas adultas, ¿verdad? Cuando sabemos que El Salvador ha tenido una trayectoria histórica, ¿verdad?, importante para construir los mecanismos democráticos que hoy tiene, ¿verdad? Entonces, en esos aspectos nosotros creemos que es importante que se vaya buscando empoderar y invitar a la participación de los jóvenes, sobre todo a partir de medidas, por ejemplo, como las cuotas en los partidos políticos, en los espacios de participación, ¿verdad?, con participación o lugares de participación en territorios locales, ¿verdad? Esos tienen que ser intencionalmente fomentados, porque de lo contrario los jóvenes no se van a identificar con esta oferta tradicional. Y el gran problema es que nos ha costado tanto la democracia que tenemos, que de repente se le puede perder el valor en esas franjas de jóvenes, ¿no? Sí, hay que abrir espacios para la participación, no solo política, sino social, en la comunidad, para los jóvenes, pero una participación significativa, porque muchas veces se le dan ciertas tareas a los jóvenes como colaterales, digamos. Lo que se requiere realmente es que se vuelvan en sujetos, agentes de cambio, y que puedan participar en la toma de decisiones de todas aquellas cosas que le afectan a su bienestar. Perfecto. Con esa idea nos quedamos, vamos a hacer una segunda pausa. Ya venimos con más, estamos hablando del Informe de Desarrollo Humano 2018, que se enfoca en las juventudes de nuestro país. La pausa, venimos con más. Bueno, estamos hablando del Informe de Desarrollo Humano. Afuera de cámaras estábamos justamente viendo acá las ilustraciones. Miren qué cosa más linda, para que la cámara pueda captarlo. ¿Cómo se llama el joven granadino? Gabriel Granadino. Gabriel Granadino es quien hizo estas embajador de la marca País. Es embajador de marca País. Sí. Y lo interesante es que, bueno, estos informes a veces creemos que son bien fríos, datos, gráficas, pero este tiene la peculiaridad, por ser justamente un informe sobre juventudes, que plantea en estos gráficos, en estas caricaturas, el contenido, ¿no? Exacto. Y quisiera destacar algo. En el lanzamiento que hicimos del informe, por supuesto que hubo una presentación de los datos, de las políticas, pero fue una presentación atípica porque hubo elementos artísticos. El acto comenzó con un acto de una bailarina que ilustró la esencia del informe, que es la resiliencia de los jóvenes,
pero de una manera estética que logró conectar en todas las personas, más allá de donde ya la razón no puede llegar. Y eso hizo que las personas que asistieron al acto, incluido el presidente de la República, pues además de recibir una descarga emocional, realmente conectaran no solo con la mente, sino también con el corazón, con los sentimientos, con la realidad de los jóvenes en El Salvador. Y claro, lo que pasa es que a esa edad es cuando la creatividad está, pero a flor de piel. Sí, hay bueno, unas cosas y también nuestro representante residente, junto con Jacques Dres, hizo una canción para que justo se llama Soy joven y ahora qué. Entonces, al finalizar el acto, los tres cantaron en vivo la canción. ¿Se atrevió Cristian a cantar también? Exacto. Fue la revelación de la mañana. Eso está genial. Sí. Desde ya les comprometo a que vengan al programa de jóvenes. Muchas gracias. De cabeza. Sí. Para que vengan a compartir eso. Ellos, me imagino que tenemos la cobertura de ese evento y que podamos compartir también esas imágenes que le dan otra dimensión, obviamente, a este tipo de informes. Ahora, aquí se plantean desafíos, cosas que el país tiene que pues saber decidir, poniendo a los jóvenes como protagonistas. Ese es el gran reto de todo esto. Así es. Exactamente, los jóvenes tienen que convertirse en protagonistas, pero no hay que delegar nada más en ellos, es la responsabilidad de que realicen estas transformaciones, ¿verdad? Cuando hablábamos de este pacto intergeneracional, uno de los principios, 5 principios que se listan ahí, es que los jóvenes no pueden ser delegados en esa responsabilidad, sino que las generaciones adultas tienen que acompañarlos y también otros actores sociales, ¿verdad? Otro es que es importante ver que la juventud no solo es una etapa de transición, ¿verdad? Porque muchas veces puede concebirse como, bueno, sí, hoy es joven, pero mañana va a ser adulto. No, realmente la juventud son distintos actores, no toda la juventud es igual, ¿verdad? Entonces es necesario que la juventud sea vista como un sujeto activo del desarrollo y desde ya se le tome en cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, el secretario general de Naciones Unidas la semana pasada lanzó una estrategia justamente de promoción de la juventud en la Agenda 2030, ¿verdad? Y lo que invita es justamente a convertir desde ya a los jóvenes, a darles un espacio en la mesa, dice, ¿verdad? Para comprometerlos con la Agenda 2030 y en este caso también con el desarrollo humano, ¿verdad? Y ya que Rodrigo habla de Naciones Unidas, del secretario y de la Agenda 2030, ¿qué es eso de la Agenda 2030? Ese que, por cierto, el 25 de septiembre cumplió 3 años. Ese es el acuerdo de agenda de desarrollo multilateral más ambiciosa en la historia de la humanidad. Se va poniendo las metas, ¿no? Sí, 17 objetivos, buscando un equilibrio entre lo social, lo económico y lo ambiental por primera vez en la historia de la humanidad, concebir el desarrollo de esa manera integral, con el compromiso de todos los estados miembros de Naciones Unidas que lo aprobaron hace 3 años. Y entonces tenemos ahí realmente una oportunidad, El Salvador, de comprometernos con la implementación acelerada de esa agenda. Y si enfocamos adecuadamente, por ejemplo, en los jóvenes, en los grupos que están identificados acá, y con ese enfoque multidimensional que invita la agenda, y con el principio que nadie se quede atrás, poniendo el énfasis en la reducción de la desigualdad, no hay duda que este país puede dar ese salto en desarrollo humano en los próximos años. ¿Cómo puede la gente tener acceso a este informe? Me imagino que está en las redes del PNUD, me imagino que hay espacios donde la gente puede... En nuestra página de Twitter, si alguien entra, ahí lo puede descargar. Listo, está como tweet fijado, está el vínculo para descarga, ¿verdad? Sí. Y también en la página del PNUD, que es sb.undp.org, ahí hay una sección de documentos para descarga, ahí pueden encontrar el informe. Ahora, a mí me gustaría que invitaran a las juventudes, sobre todo, porque yo creo que esto es un documento para que la juventud se lo apropie, ¿no? Exacto. Y que lo tome como algo de consulta. Y bueno, aquí dice que tienen que hacer esto y no lo están haciendo, digo yo. Me gustaría que invitaran a las juventudes, estudiantes, a cipotes que andan ahí empilados con hacer
investigaciones, con chavas que están en la universidad, a que lo tomen como documento de referencia elemental. En todo el proceso de elaboración del informe trabajamos mucho con organizaciones de jóvenes y tuvimos la dicha de poder invitarlos también al lanzamiento y vimos realmente la satisfacción y el interés que tienen estos grupos por apropiarse del contenido del informe, ¿verdad? Se tomaban fotos con el informe, lo tomaban así y se tomaban fotos. Sobre todo los que participaron, ¿no? Entonces en los próximos días nosotros estaremos realizando conversatorios en universidades a nivel nacional. Queremos no solo estar en San Salvador, sino también queremos salir a Santa Ana, a San Miguel, a Chalatenango. Entonces los invitamos a que se puedan poner en contacto con nosotros a través de las redes sociales, sobre todo, que nosotros estaríamos pendientes y en caso más jóvenes quieran que organicemos conversatorios, con gusto podemos invitarlos a hacer una exposición de los resultados y obviamente contarles un poquito más las intimidades que tiene, ¿verdad?, los capítulos, los 8 capítulos, ¿verdad? Y fíjense que a mí se me ocurren tantas cosas y el director lo sabe. Fíjense que ya van a ver que les va a llegar una propuesta por ahí del programa que les digo de cabeza para desarrollar esto de aquí, por ejemplo, de aquí a diciembre, por decirles algo, en un serial que vayan explicando y difundiendo el contenido del informe. Ya vamos a hablar con los muchachos productores para que les hagan una bonita propuesta. Fantástico, porque ese es uno de los propósitos, que realmente los jóvenes se apropien del informe. Ellos son los sujetos. Definitivamente, y tienen que estar primero conscientes de eso. Así es. Y segundo, asumir el compromiso para echarlo adelante. Yo quiero agradecerles a ambos por tomarse el tiempo de venir a conversar, a darnos sus opiniones sobre este informe y que más gente sepa, porque de lo que se trata aquí en Gente Ve es que todos estemos bien informados. No, muchas gracias, y la hora ni se sintió, lo pasamos. Cuando es joven uno, el tiempo vuela. Definitivamente. Sí, no. Muchísimas gracias por la invitación y que con gusto podemos participar en otras iniciativas que tengan que ver con el informe. Gracias. Perfecto. Y a ustedes, amigos y amigas, les invito a que se queden, porque aquí en Gente Ve hay más para todos y para todas. Pasen buenas noches.